Para comenzar con el video y continuando con las funciones cuadráticas, introduciremos la función de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más c, con a y c que pertenecen al conjunto de los números reales y a distinto de 0. Y para ello realizaremos una actividad. Represente gráficamente las siguientes funciones cuadráticas e indique sus principales características. Literal A, f en x es igual a x elevado al cuadrado menos 1. Muy bien, ya sabemos que para representar gráficamente una función cuadrática necesitamos los elementos de esta. Luego comenzaremos por determinar las coordenadas del vértice que se definen como 0, punto y coma, c, donde c es el término independiente. Luego esto va a ser igual a 0, punto y coma, menos 1. Siguiente elemento, los ceros, recordando que se calculan resolviendo la ecuación cuadrática que genera la expresión de la función, o sea, igualando esta a 0, y nos quedaría x elevado al cuadrado menos 1 igual a 0. Que en este video no explicaremos cómo resolverla, pero si tienes alguna duda con este tema, te dejaré el link en la descripción del video donde explicamos cómo resolver una ecuación cuadrática o de segundo grado para que lo veas. Luego, los ceros de nuestra ecuación serían x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a 1. Siguiente elemento, el corte con el eje y, que para el caso de este tipo de función coincide con el término independiente. Luego, y va a ser igual a menos 1. Siguiente elemento, eje de simetría, que se define como x es igual a 0. A continuación, construiremos la tabla de valores para x y y, recordando que y es igual a f en x y para la variable x utilizaremos los valores de 0, menos 1, menos 2, 1 y 2. Y los valores de y los obtenemos realizando los cálculos auxiliares. Luego, comenzamos por reemplazar el primer valor, que sería menos 2. Esto va a ser igual a menos 2 elevado al cuadrado menos 1, y resolviendo las operaciones nos quedaría 3. Y este valor lo ubicamos en la tabla. Siguiente cálculo, reemplazamos para el valor menos 1 y nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado menos 1, y resolviendo las operaciones esto va a ser igual a 0. Ubicamos el valor en la tabla. Siguiente cálculo sería reemplazar para 0 y nos quedaría 0 al cuadrado menos 1, y esto va a ser igual a menos 1. Este valor lo ubicamos en la tabla. Siguiente cálculo, reemplazaremos para 1 y nos quedaría 1 elevado al cuadrado menos 1, y resolviendo los cálculos nos quedaría 0. Ubicamos este valor en la tabla y por último realizamos el cálculo reemplazando para el valor 2 y nos quedaría 2 elevado al cuadrado menos 1, y resolviendo las operaciones nos quedaría 3, y este resultado lo ubicamos en la tabla. Muy bien. A continuación, definiremos las coordenadas de los puntos, seleccionando la letra A para las coordenadas menos 2, punto y coma 3, la letra B para las coordenadas menos 1, punto y coma 0, la letra C para las coordenadas 0, punto y coma menos 1. Utilizaremos la letra D
para las coordenadas 1.0 y la letra E para las coordenadas 2.3. A continuación, construiremos el gráfico de la función y comenzaremos representando las coordenadas del vértice Continuamos representando los ceros de la función, recordando que estos son la intersección de la parábola con el eje X. Continuamos representando el corte con el eje Y. Que en este caso coincide con las coordenadas del vértice. La representación del eje de simetría coincide con el eje Y. Continuamos representando las coordenadas del punto A. Continuamos representando las coordenadas del punto B, que en este caso coincide con uno de los ceros de la función. Representamos las coordenadas del punto C, que coincide con las coordenadas del vértice. Representamos las coordenadas del punto D, que coincide con el otro cero de la función. Y por último, representamos las coordenadas del punto E. Ahora bien, antes de realizar el trazo de la parábola, verificamos el signo del coeficiente del término cuadrático y como es positivo, entonces el trazo de la parábola sería hacia arriba. Por lo tanto, coincide con la representación de nuestros elementos. Muy bien. A continuación, definiremos las principales características de la función. Comenzando por el dominio, que se define como x, que pertenece al conjunto de los números reales. Siguiente característica, el rango, imagen o recorrido, que se define como f en x, que pertenece al conjunto de los números reales, tal que y es mayor o igual que menos 1, ya que a partir de ese valor en el eje y es que se encuentra el recorrido de la parábola. Siguiente característica, concavidad, que para este caso se define como cóncava, ya que la parábola abre hacia arriba. Siguiente característica, monotonía, recordando que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha y para el trazo o la rama izquierda de la parábola baja se define desde menos infinito hasta 0 sin incluir los extremos. La parábola es decreciente y para el trazo o la rama derecha la parábola sube, se define como desde 0 hasta más infinito sin incluir los extremos. La parábola es creciente. Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica precisamente en las coordenadas del vértice de esta, y como en este punto la parábola pasa de decreciente a creciente, entonces es un punto mínimo. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Literal B, f en x es igual a menos 2 por x elevado al cuadrado más 8. Muy bien, comenzaremos entonces determinando las coordenadas del vértice, que éstas se definen como 0, punto y coma c, donde c es el término independiente. Luego, esto va a ser igual a 0, punto y coma 8. Siguiente elemento, los ceros de la función. Recordar que se calculan resolviendo la ecuación cuadrática que genera la expresión de la función, o sea, igualando esta a 0, y nos quedaría menos 2 por x elevado al cuadrado más 8 igual a 0, donde resolviendo la ecuación nos quedaría que el valor de x1 va a ser igual a menos 2 y el valor de x2 va a ser igual a 2.
Siguiente elemento, corte con el eje Y. Recordar que este coincide con el término independiente, luego Y es igual a 8. Siguiente elemento, el eje de simetría, que se define como X es igual a 0. A continuación, construiremos la tabla de valores para X y Y, recordando que Y es igual a f en X, y utilizaremos los valores de 0, menos 1, menos 2, 1 y 2 para la variable X, y los valores de Y se obtienen realizando los cálculos auxiliares, comenzando por reemplazar el primer valor, menos 2, y nos quedaría, luego resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 0, ubicamos este valor en la tabla, siguiente valor de Y, reemplazamos X por menos 1, y nos quedaría, y resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 6, ubicamos el valor en la tabla, siguiente valor, reemplazaremos para el valor 0 y nos quedaría, y resolviendo las operaciones planteadas, esto va a ser igual a 8, ubicamos el valor en la tabla, siguiente valor, reemplazaremos X para el valor 1 y nos quedaría, y resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a 6, ubicamos el valor en la tabla, y por último reemplazaremos para el valor 2 y nos quedaría, y resolviendo las operaciones, esto va a ser igual a 0 y ubicamos el valor en la tabla. Muy bien. A continuación, escribiremos las coordenadas de los puntos utilizando la letra P para las coordenadas menos 2, punto y coma 0, la letra Q para las coordenadas menos 1, punto y coma 6, la letra R para las coordenadas 0, punto y coma 8, utilizaremos la letra S para las coordenadas 1, punto y coma 6, y por último la letra T para las coordenadas 2, punto y coma 0. Para el siguiente paso construiremos el gráfico de la función, comenzando por representar las coordenadas del vértice, continuamos representando los ceros de la función, recordando que estos son la intersección de la parábola con el eje X, continuamos representando el corte con el eje Y, que coincide con las coordenadas del vértice. Para el eje de simetría, en esta función no es necesario representarlo, ya que coincide con el eje de las Y. Continuamos representando las coordenadas del punto P, que en este caso coincide con uno de los ceros de la función. Representamos las coordenadas del punto Q, representamos las coordenadas del punto R, que coinciden con las coordenadas del vértice. Representamos las coordenadas del punto S, y por último representamos las coordenadas del punto T, que coinciden con el otro cero de la función. Ahora, antes de realizar el trazo de la parábola, verifiquemos el signo del coeficiente del término cuadrático, y como este es negativo, entonces el trazo de la parábola sería hacia abajo y coincide con la representación de los elementos en el plano cartesiano.
A continuación, definiremos las principales características de la función, comenzando por el dominio, que se define como x que pertenece al conjunto de los números reales, el rango, imagen o recorrido, que se define como f en x que pertenece al conjunto de los números reales, tal que y es menor o igual que 8, ya que a partir de este valor en el eje y es que se realiza el trazo de la parábola. Siguiente característica, concavidad, que se define como convexa, ya que la parábola abre hacia abajo. A continuación, definiremos la monotonía, recordando que el gráfico siempre se lee de izquierda a derecha, y para el trazo o la rama izquierda, la parábola sube y se define como desde menos infinito hasta 0, sin incluir los extremos. La función es creciente, y para el trazo o la rama derecha, la parábola baja y se define como desde 0 hasta más infinito, sin incluir los extremos. La función es decreciente. Y por último, el punto máximo o mínimo de la función, que se identifica en las coordenadas del vértice de esta, y como en este punto la parábola pasa de monótona creciente a decreciente, entonces el punto es máximo. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a la representación gráfica y principales características de la función cuadrática de la forma f en x es igual a por x elevado al cuadrado más c, como parte del curso de funciones cuadráticas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.